favores más los 3 árbitros, por ejemplo. ¿Ya? Eso se haría con una combinatoria. ¿Ya? De eso se trata la combinatoria en general, de contar cuántos casos posibles hay. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo exactamente lo mismo. La combinatoria se escribe de esta manera, un n y un x, o un valor arriba y un valor abajo. ¿Ya? De hecho, esto lo confunden muchas veces con una fracción, y no es una fracción. ¿Ya? Es n sobre x, así de simple. Y el n es cantidad de veces que se está realizando el experimento, que se realiza el experimento. ¿Ya? Y el x es lo que yo quiero saber, ¿ya? Como es una función con variable x, este x puede ir variando de acuerdo a lo que yo quiera conocer, ¿ya? El x es, ¿cómo lo podríamos definir? Lo que se busca, lo que busco, ¿ya? Y este x tiene la particularidad de que siempre va a ser menor o igual que n, ¿ya? En ningún caso podría ser mayor que el n. Es decir, el de abajo siempre tiene que ser más chico, ¿ya? Entonces, para que nos quede todo esto mucho más clarito, vamos a hacer un ejercicio de distribución binomial que es de la antigua PSU, porque esto antes entraba en el PSU, ahora no, ¿ya? El ejercicio número 50 dice, el administrador de una tienda sabe por experiencia que la probabilidad de que un cliente que entra compre algo en el lugar es de 0,3 periódicos. ¿Ya? Este 0,3 periódico, si lo pasáramos a fracción, ¿qué fracción sería? Vamos a ver el chat. ¿Cómo andamos hoy día? 0,3 periódico. Ya, Cata, gracias. 3 novenos, ya 3 novenos, y 3 novenos simplificado es un tercio. 3 décimos no, Ángela, porque tiene un periódico. ¿Ya? Si no tuviera el periódico arriba, sería 3 décimos. ¿Ya? ¿Dónde estaba? Aquí. Ya, entonces esto sería un tercio. 1 partido 3. Para partir. Vamos a poner esto aquí mejor. Ya, entonces después dice, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los siguientes 3 clientes hagan una compra? ¿Ya? ¿Cómo reconocer un ejercicio de esto? Primero, saber de qué el experimento, ¿cuál es? ¿Qué sería el experimento? Díganme ustedes, ahí dentro de este ejercicio, el administrador de una tienda sabe por experiencia que la probabilidad de que un cliente que entre compre algo en el lugar es de 0,3 periódicos. ¿Cuál es el experimento? ¿Cuál es el experimento? Que se compre algo, perfecto. Que la persona compre, que una persona compre, ¿ya? Eso es como el verbo también, ¿ya? Es como lanzar el dado, sacar una bolita, por lo general también es un verbo, ¿ya? Aquí es comprar, el experimento es comprar. Comprar algo en el lugar es de 0,3 periódicos. Ya, entonces, ¿cómo reconozco que es de Bernoulli o de distribución binomial? Porque es compra o no compra, ¿ya? Es éxito y fracaso. ¿Cuál sería el éxito aquí? ¿Cuál es el éxito? Comprar, ya, perfecto. El éxito es comprar. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? ¿Cuál es el P? Ahí nos están diciendo que compre algo en el lugar es de 0,3 periódicos. ¿Ya? Por lo tanto, P tendría que ser un tercio. ¿Cuál sería Q? Q es la probabilidad de fracaso, es decir, de que no compre. ¿Ya? Es como lo que falta, lo que un tercio menos uno, al revés, Emilio, al revés. A 1 tengo que restarle eh, la probabilidad. Y exactamente, Tania, tal como lo dijiste tú, Q siempre va a ser 1 menos P, siempre, ¿ya? O lo que le falta a la P para llegar a 1, ¿ya? Que en este caso sería 1 menos un tercio. Y eso simplemente es 2 tercios, ¿ya? También se puede hacer
como el denominador, en este caso el 3, menos el de arriba. 3 menos 1, 2 y se mantiene el denominador. Se puede hacer así, súper fácil. ¿Ya? Por ejemplo, si es 5 octavos P, 8 menos 5, 3 y mantengo el denominador, 8. Listo. 3 octavos sería la Q. ¿Ya? Entonces, tenemos la P y la Q. ¿Cuál es el N? ¿Cuál es la cantidad de veces que se está realizando el experimento? 3, excelente. 3. ¿Cuál es la probabilidad que 2 de los siguientes 3 clientes hagan una compra? O sea, yo me voy a fijar en los siguientes 3 clientes para ver si compraron o no compraron. Por lo tanto, el experimento se está realizando 3 veces. El primer cliente compró o no compró, ok, listo, un experimento. El segundo cliente compró o no compró, segundo experimento. El tercer cliente compró o no compró, tercer experimento. Listo. El n entonces es 3. Y el x, que es lo que me falta por saber, el x es lo que yo quiero conocer, lo que se busca. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de los siguientes 3 clientes hagan una compra? Por lo tanto, el x sería 2. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Reconocer los datos, el P, el Q, el N y el X, es el primer paso. ¿Ya? Porque lo que me queda por hacer es simplemente aplicar la fórmula. ¿Ya? Entonces, para calcular la probabilidad, el P de X, que lo voy a anotar aquí, P de X igual 2, ¿cierto? De que el X sea 2, va a ser lo mismo que F de 2. ¿Ya? Y eso les tiene que quedar súper claro. ¿Ya? De hecho, la fórmula es P de X igual XY es igual a F de X. F de XY tendría que ser. ¿Ya? Entonces, bajo la fórmula que anoté aquí, acá, esta fórmula que está acá arriba, esa es la fórmula, ¿ya? De los ejercicios de distribución binomial. Entonces, la voy a volver a anotar mejor. Aquí. La voy a anotar, no, ahí abajo no, aquí. F de X es igual a N sobre X, igual nada que ver, igual, por, pero me faltó algo. Por P elevado a X por Q elevado a N menos X. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos saber el resultado, tendríamos que hacer N sobre X, 3 sobre 2, multiplicado por la probabilidad, por P, que era 1/3, elevado a X, que es 2, por Q, que sería 2/3, y esto elevado a N menos X. N, que era 3, menos X, que era 2. ¿Ya? Este sería el resultado del ejercicio. Pero yo decía que se me había olvidado algo porque no desarrollé esto, po. No desarrollé el N sobre X. N sobre X, chiquillos, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Es que de repente, no sé, mi internet está medio malo, parece. Voy a tener que empezar a conectarme por cable. Ya, N sobre X va a ser lo mismo que N factorial partido N menos X factorial por X factorial. ¿Ya? ¿Y qué es el factorial? Breve recuerdo. N factorial es lo mismo que N multiplicado por N menos 1, por N menos 2, y así sucesivamente hasta llegar al 1. ¿Ya? Es decir, tengo que ir multiplicando todos los números desde el que me indican hasta el 1. Por ejemplo, si es 5 factorial, tendría que ser 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Solamente los números enteros. Súper fácil. Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo aquí con el del problema que teníamos aquí, del ejercicio. Era 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 3 factorial, porque era n factorial, es decir, el de arriba, partido 3 menos 2 factorial por x, que era 2 factorial. Entonces, esto va a ser
3 por 2 por 1 arriba, y abajo va a ser 3 menos 2, es 1 factorial, por 2 factorial, que sería 2 por 1. ¿Ya? Aquí lo más lógico sería simplificar el 2 por 1 en el 2 por 1, y el 1 factorial, como ya es el más bajo, 1 factorial es 1 simplemente, 3 partido 1 es 3. ¿Ya? Entonces 3 sobre 2 es lo mismo que decir 3. Vamos a volver al ejercicio. 3 sobre 2, entonces este es 3. Multiplicado por 1/3 al cuadrado, que es 1/9. 3 menos 2, este es simplemente 1, y cuando el exponente es 1, se mantiene por 2/3. ¿Ya? ¿Qué me queda? Este es como 3 por 1, 3 partido 1, así que podría simplificar ese 3 con ese 3, y multiplico lo que me queda. 1 por 2 es 2, y 1 por 9 es 9. 2 9. Listo, la alternativa D era. Dudas, consultas, consultillas. Estamos subiendo el número, qué bueno, faltan como 7 personas más. Chiquillos, ¿se entiende alguna cosa que haya sido rápida y que no se haya entendido? P, el Q, el N, el X, después cómo desarrollar la fórmula. Es bien mecánico, es como siempre lo mismo, así que no debería haber tanto problema. Pero si algo no entendieron, pregúntenme más. ¿Ya? Ya, quiero que hagamos el 51 y vamos a avanzar a la otra distribución, que es la distribución normal, porque lo que queda de distribución binomial es esto, nada más que esto. ¿Ya? Dice, de acuerdo a la pregunta anterior, ¿cuál es la probabilidad de que de los siguientes tres, es decir, de los mismos tres clientes, por lo menos uno compre? ¿Ya? Y aquí cambia la pregunta. Por lo menos uno compre. ¿Ya? ¿A quién se le ocurre cómo podría ser? Por lo menos uno compre. ¿Cambia el N? No, el N no cambia. ¿Qué cambia? Antes que eso, no, el P tampoco. Por lo menos uno compre, claro, sería uno o más, ¿cierto? Por lo menos uno. Uno, dos o tres. Cambia el X, ya. Cambia el X, sí, pero no es completa la respuesta. Miren, lo que está pasando acá, antes de darle la respuesta, quiero que entiendan ¿cuál es la variable aleatoria? ¿El igual? ¿Cómo el igual? Ah, ya te entendí. El igual, exacto, también. Súper bien, Cata. Súper bien lo que dijiste. El igual cambia. ¿Ya? ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿Se acuerdan cuál era la variable aleatoria, no? La variable aleatoria era los números que podía tomar el X. El XY, este X. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es la variable aleatoria? El X como conjunto. ¿Cuánto es? Lo vimos en la clase anterior. La lógica aquí, la lógica. ¿Puede de los tres clientes, casi Pancho, te faltó uno? ¿Puede de los tres clientes comprar los tres? Ahí sí, Emilio. Eso, súper bien. Pueden comprar de los tres clientes, puede que ninguno compre, puede que uno compre, puede que dos compren, puede que tres compren. ¿Ya? Puede ser 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, la pregunta anterior, la 50, nosotros tuvimos aquí, solamente aquí, en el 2, porque me preguntaban cuál es la probabilidad de que dos de los siguientes, como dijo la Cata, era igual cuando el X es 2, simplemente 2. Pero, es decir, aquí nos estaban preguntando la probabilidad de que el X sea 2, ¿ya? Que lo tenía ahí arriba igual. Entonces aquí, en la 51, nos están diciendo cuál es la probabilidad cuando el X es mayor o igual que 1. ¿Ya? Porque dice por lo menos uno compre, ¿ya? Y la probabilidad de que el X sea mayor o igual que 1, tengo
1, tengo 2 y tengo 3. Entonces la probabilidad de que el x sea mayor o igual que 1, como el x es solamente estos 4 números que tengo acá, el 0, el 1, el 2 y el 3, puede ser mayor o igual que 1, es la probabilidad de que el x sea 1, más la probabilidad de que el x sea 2, más la probabilidad de que el x sea 3. Entonces, tengo que hacer 3 veces lo que hice arriba, ¿ya? Pero alguien inteligente, si ya hizo el de arriba, tendría que hacer solamente 2, porque la probabilidad de que el x sea igual 2, ya lo hice. Ya sabemos que es 2 novenos, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que el x sea igual a 1, tendría que calcularlo, ¿ya? Tendría que hacer lo mismo, pero con el que va variando es este. El x igual 2, ahora sería x igual 1. Y después lo mismo con x igual 3, ¿ya? Por tema de tiempo, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí nomás, pero me parece que se entiende, ¿no, chiquillos? ¿Cuál es la diferencia de los dos y cómo se resuelven? ¿Ya? ¿O necesitan que lo haga? Dígame nomás, yo aquí. Ya, lo voy a hacer entonces. Ya, perfecto. Entonces, les dije de que la probabilidad de que el x sea igual a 2, ya lo hicimos, que era 2 novenos, ¿cierto? Porque lo teníamos acá arriba. Vamos a calcular entonces ahora la probabilidad de que el x sea igual a 1, ¿ya? La probabilidad de que el x sea igual a 1, los valores van a ser lo mismo. El n, 3, el x, 1 ahora, y la p y la q también se mantienen, que era 1/3, y la q que era 2/3. Si lo reemplazo, es lo mismo. Ahora, 3 sobre 1 multiplicado por 1/3 elevado a x, que era 1, multiplicado por 2/3 elevado a n menos x. Y n menos x ahora es 2, ¿cierto? Porque n es 3 y x es 1. Si lo resto, me da 2, ¿ya? Ahora, 3 sobre 1, ¿ya? Lo voy a hacer aquí en este, para que veamos la diferencia. 3 sobre 1. Lo mismo, sería 3 factorial partido 3 menos 1 factorial por 1 factorial. Es igual. El 3 factorial de arriba es lo mismo que antes. 3 por 2 por 1. Y abajo 3 menos 2 sería 2 factorial, que sería 2 por 1, por el 1 factorial, que es 1 también. El 2 por 1 se va, el 2 por 1 se va. 3 partido 1 también es 3, ¿ya? Esto es, bueno, sí, hay una fórmula ahí que en algún momento se las puedo dar si es que quieren, pero la voy a anotar al tiro mejor. Cuando yo tengo un número n partido n menos 1, ¿ya? Este siempre va a ser n. Por ejemplo, si tengo 4 sobre 3, perdón, sobre 3, 4 sobre 3, el resultado va a ser 4. Si es 8 sobre 7, el resultado es 8, ¿ya? Por eso aquí 3 sobre 2 me dio 3, ¿ya? Y también el otro es cuando es n sobre 1, también es n. Por ejemplo, 5 sobre 1, 5. 7 sobre 1, 7, ¿ya? Si es que se acuerdan de eso, le ahorra bastante pasos, ¿ya? En otro caso no, ya por ejemplo si es 4 sobre 2, ya ahí no hay fórmula. O 5 sobre 2, 5 sobre 3, ahí ya no están cumpliendo ninguna de estas dos pequeñas formulitas, ¿ya? Y si no se acuerdan de eso, lo pueden desarrollar nomás, igual van a llegar al resultado. En este caso el 3 sobre 1 me dio 3. ¿Ya? Voy a volver acá. 3 sobre 1, esto entonces es 3 por 1/3. Y este sería 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9. ¿Ya? El 3 por 1/3, 3 con el 3 se van, entonces me quedaría simplemente 4 novenos. ¿Ya? Este es cuando la probabilidad de que el x sea igual a 1. Lo vamos a encerrar. Y me queda el último que hacer, que es cuando la probabilidad de que el x sea igual a 3. ¿Ya? Antes de seguir, me faltó también decir de que el 0 factorial
aquí, el 0 factorial es igual a 1. ¿Ya? Eso es por definición, no tiene ninguna explicación muy lógica tampoco, ¿eh? Pero es como, para que funcione la fórmula, el 0 factorial siempre es 1. ¿Ya? Entonces, cuando el x es igual a 3, es 3 sobre 3, ¿ya? Por 1/3 elevado a n, que en este caso sería, no, perdón, elevado a x, que sería 3, por 2/3 elevado a n menos x, es decir, 3 menos 3 sería 0. Por lo tanto, esto es 1. ¿Ya? Así que no lo tomamos en cuenta. ¿Qué pasa con el 3 sobre 3? 3 sobre 3. ¿Ya? Esto sería 3 factorial partido 3 menos 3 factorial por 3 factorial. 3 por 2 por 1. Y el 3 menos 3 es 0 factorial, que yo les dije que era 1, le acabo de decir, por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto da eso? 1 no. 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1. Se van todos. Ya, y aquí tenemos otra fórmula, que era el n sobre n, es decir, lo mismo. Eso va a ser siempre 1 también. Ya, otra fórmula que también para alguno que se quiera acordar le puede servir. Ya, pues, entonces, volvemos al ejercicio. 3 sobre 3 era 1 entonces. Esto también era 1. Por lo tanto, el último resultado va a ser 1 partido 27. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Sumar el 4 novenos, el 2 novenos y el 1 partido 27. El 2 novenos más el 4 novenos más el 1 partido 27. Mínimo común múltiplo aquí sería el 27. 9 por 3 es 27, así que el de arriba aquí sería 6. Más 4 por 3 son 12. Más 1. Eso es 12 más 6 es 18, más 1 es 19 partido 27. Esa es la probabilidad de que de los siguientes 3 clientes que entren, por lo menos uno compre. Entonces sería la alternativa A. Perdón el desorden, chiquillo. Yo sé que está más o menos desordenado, pero no sé cómo más hacerlo, porque tengo que estar escribiendo a lo mejor en este espacio. Es medio complicado, pero creo que aún así igual se entiende. O no, Fred. Corríjanme si es que no. Pero eso es la distribución binomial. ¿Ya? Ok, perfecto, qué bueno. Yo creo que de distribución binomial es eso. Ya, entre hoy día y la siguiente clase, a ver, no tengo mi cuaderno acá. Sí, la siguiente clase se supone que vamos a hacer ejercicios, pero ya lo estamos haciendo, así que yo creo que de distribución binomial vamos a quedar hasta ahí y para la evaluación es hasta ahí también, ¿ya? No debería cambiar más de esto. Me interesa saber, o sea, me interesa que ustedes hayan aprendido primero lo que es variable aleatoria, que lo tengan clarísimo lo que es una variable aleatoria, es decir, el x aquí, ¿ya? Para la distribución binomial tiene que ser la variable aleatoria discreta, ¿ya? Discreta, es decir, cosas que se pueden contar, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etc. ¿Ya? ¿Qué más? Lo que es la función de probabilidad. La función de probabilidad es lo que está aquí arriba, aquí, esta. El f de x igual n sobre x, ya, toda esa fórmula, ¿ya? Eso se distribuye binomialmente y es lo que nosotros estamos calculando ahora, ¿ya? ¿Por qué binomialmente? Porque de las probabilidades siempre voy a tener un éxito y un fracaso. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, el dado, la única manera que podría, bueno, no digo la única, pero una manera de que apareciera aquí, como en los ejercicios de distribución binomial, un dado que tiene 6 opciones, por ejemplo, podría ser que si me sale un par es un éxito, si me sale un impar es un fracaso, algo así, ¿ya?
pero no como 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ahí al tener ya 6 posibilidades, ya deja de ser un evento, o sea, un experimento binomial, ¿ya? Un experimento de Bernoulli, como lo llamábamos antes, ¿ya? Y, bueno, obviamente el cálculo, que como los ejercicios que acabamos de hacer, ¿ya? Ya, chiquillos, eso es distribución binomial. Ahora nos vamos completamente a lo que es vamos a cambiar esto, y de la variable aleatoria que teníamos, vamos a pasar a la variable aleatoria continua, ¿ya? Y la variable aleatoria continua ya no es 0, 1, 2, 3, sino que son todo lo que se puede medir y contar, ¿ya? Esto vamos a tener que empezar no sé si vamos a alcanzar a ocupar calculadora, espero que sí, pero ahí depende cómo avancemos, si es que vamos a ocupar calculadora o no, ¿ya? No, no voy a borrar esto, o sea, no voy a cerrarlo. Vamos a ir al tiro a la distribución normal. Ya, chiquillos, nosotros, bueno, aquí está todo lo que nosotros habíamos hablado antes, que la semana pasada no lo vi así, pero ahora para la distribución normal sí la voy a ver así, porque es un poquito más difícil de estar escribiendo y todo. Ya, ya dije entonces que la distribución, o sea, que la otro tipo de variable aleatoria es la variable aleatoria continua, como aparece ahí, de una variable aleatoria continua, ¿ya? Las variables aleatorias continuas pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo de números reales, ¿ya? Cualquier valor real. Puede, por ejemplo, tomar un valor entero. Ja, muy buena pregunta. Cuando hablamos de estaturas, por ejemplo, de pesos, cuando hablamos de cualquier variable que sea continua, a ver, ¿alguien tiene alguna otra variable que sea continua? ¿Conocen otra variable que sea continua? Aparte de la estatura y el peso, como acabo de decir yo. ¿Qué podría ser? Tu, 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 tu. Por ejemplo, si te digo las notas, las notas, las notas, las notas. Mm, podría ser, pero claro, o sea, si tú sacas las notas con alguna fórmula y esa fórmula te da con decimales como infinitos, podría ser, pero así como si vamos al detalle, así como 6.5, 6.4, 6.3, 6.2, no, ¿ya? Porque en las notas, lo que pasa, en las notas que nosotros ponemos, eh, están siempre aproximadas, ¿ya? Edades en un nivel, por ejemplo, cursos, no, tampoco, a no ser que si las edades las tomáramos como un número decimal. Por ejemplo, yo tengo 17 años, 328, ¿ya? Y eso después se transformara como a días, minutos, segundos, sí, ahí sí que se podría tomar como edades. Pero si edad en un curso así como 17, 16, 18, ahí no, ¿ya? La temperatura sí que me gusta, porque la temperatura es algo que se está midiendo siempre. Bueno, ahí dije una palabra clave, que es la medición, ¿ya? Y la medición eh, tiene mucho que ver porque entre medio de 17 grados o 18 grados hay una infinito de números. Está el 17,1, 17,15, 17,133, del 17,824, 8.500, no sé cuánto. Y así yo puedo ir haciendo un miligrado, que ni siquiera sé si se dice así, eh, mayor o menor, si es en temperatura. ¿Ya? Me trabé. En la ebullición de algo también estamos hablando de temperatura, ¿ya? Así que también podría ser. En los años, ya lo expliqué, volumen, 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 volumen,
Sí, también. El volumen, sí, porque es una unidad de medición. La velocidad también. El tiempo también, perfecto. ¿Ya? Creo que se va entendiendo un poquito. ¿Ya? Por lo general son intervalos que en ese intervalo pueden haber infinitos números. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo entre las edades, esto, tú tienes 17, tú tienes 18, no me sirve porque entre el 17 y el 18 no hay nada. ¿Ya? ¿Se entiende? En cambio, en el tiempo, tú te demoraste 17 minutos, tú te demoraste 18 minutos. Entre los 17 y los 18 minutos pueden haber segundos, centésimas de segundo, y así sucesivamente, sé que eso lo voy eh, haciendo cada vez más pequeño. ¿Ya? De todas maneras, todo, incluso los años, también, como les decía antes, también los puedo ir creando esos intervalos de tiempo, ¿ya? Pero eso tiene que estar definido como la variable que es, ¿ya? Ya. Eh, ¿Alguna duda? Ya, bueno. Entonces, cuando yo tengo una variable aleatoria continua y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea algo específico, la probabilidad enseguida es cero, ¿ya? Que es lo que aparece aquí. Es una cosa bien extraña, bien difícil de entender también muchas veces, porque ustedes me hablaban de los grados, ¿cierto? Los grados en la temperatura. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mañana hayan 17 grados exactos? Según lo que yo acabo de decir, ¿cuánto sería? ¿Cuál es la probabilidad de que mañana hayan exactamente 17 grados? Cero. Es cero. Así de simple, es cero. ¿Ya? O, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el coque mida 1,70? Justo. Cero. También es cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no mide 1,70. Mañana tampoco van a haber 17 grados justo. Van a haber 17 grados, 001, 005, o no sé. Pero esa pequeña medición nunca va a ser exacta. Nunca, nunca, nunca. ¿Ya? Y eso es lo difícil de entender a veces. Porque, claro, nosotros tenemos un termómetro, tenemos una wincha de medir que nos dice, no, si mide justo 1,70 y yo aquí con la wincha de medir puedo decir, seguro que mide 1,70. Ah, pero yo tengo una lupa, tengo un microscopio y aquí en realidad no mide 1,70, mide 1,70,000005. Ese 0,00005 hace que la probabilidad sea cero. ¿Ya? Hace que la probabilidad no sea exacta. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una variable aleatoria continua y me preguntan por una probabilidad exacta, la respuesta va a ser siempre cero. ¿Ya? ¿Lo captan o no lo captan? Si no lo captan, lo puedo volver a explicar. Ok, perfecto. ¿Alguien más que me confirme que se entiende o no se entiende? Si no se entiende también, siéntanse libres de decirme que no, ¿ya? Le voy a dar una última vuelta para que, por si es que alguien quedó con alguna duda, ¿ya? ¿Cuántos años tiene el Fernando? ¿Cuántos años tiene el Fernando? Sí, ya él. Esto aplica solo a la continua, solo a la continua. Adivina. Más encima me dice adivina, así como si fuese ahí el vecino. Ya, 16. ¿Ya? 16. Mentira, no tiene 16. Probablemente si yo lo vea como si lo tenga que poner en alguna ficha, así como rellenando la edad, ponga 16, ¿cierto? Pero yo sé que no tiene 16, porque probablemente, o sea, no sé si es que tiene 16, pero precisamente en este segundo no cumplió años, no cumplió 16 años, ¿ya?
Eh, menos 16. Bueno, en realidad. Eh, entonces, si yo lo tuviera que llevar a un número, número real, ese número sería 16,63, si es que tienen no sé, con 6, 7 meses, eh, o algo similar, ¿ya? Lo mismo trata de hacer esto, que lo exacto no en ningún momento va a ser exacto, ¿ya? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, la velocidad. La velocidad. Un auto va a velocidad así promedio, a velocidad constante, perdón, constante, pues va a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, el indicador, el velocímetro, me dice que voy a 100 kilómetros por hora. Más encima es digital y me dice 100 kilómetros por hora. Y de repente subió 1 kilómetro por hora. ¿Qué pasó entre el 100 kilómetros y los 101 kilómetros? No hay nada ahí. O sea, eh, saltaron en el tiempo y, claro, lo aproxima, ¿cierto? Lo aproxima. Entonces, en ese lapso de tiempo, tiene que haber algo, ¿ya? Entonces, por eso cuando me preguntan la probabilidad así como justa, 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 no existe. Ya, voy a avanzar para no demorarme más en eso. Entonces, dice, para describir la probabilidad de una variable aleatoria continua se utiliza el área bajo el gráfico de una función de densidad, ¿ya? Una función de densidad es una curva que hay en un gráfico, en un plano cartesiano cualquiera, ¿ya? Esa función de densidad puede ser cualquier curva. Cualquier curva puede ser una función de densidad. Lo que sí tiene que cumplir es que, lo mismo que en la otra, que en la binomial, cualquier probabilidad que se calcule es un número positivo, ¿ya? Esa era igual que en la binomial. Cualquier probabilidad que se calcule es un número positivo. Las probabilidades jamás van a ser negativas. Y lo importante de la función de densidad es que el área total bajo la curva tiene que ser 1, ¿ya? Y aquí mismo vamos a ir a un ejercicio que hay aquí, el 52. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto a la función representada? Esta función es una función de densidad, ¿sí o no? En la número 3. ¿Es una función de densidad? ¿Qué tiene que pasar? Para cumplir la primera condición, cada uno de los valores de aquí tiene que ser positivo. Están llamando, ya no conozco, listo ya. Los valores de la función tienen que ser positivos, ¿ya? Tienen que estar arriba del eje X. Si hay un número aquí abajo del eje X, entonces ya no puede ser una función de densidad, ¿ya? Lo primero. Y la segunda condición, para que sea una función de densidad, es que el área bajo la curva, bueno, que esto no es curvo, pero se le dice curva, el área bajo la función, ¿ya? La gráfica de la función, se le dice curva a la gráfica de la función por si acaso. El área bajo la curva tiene que ser 1, ¿ya? Si yo calculo el área bajo la curva de esto estoy hablando, ¿ya? De esto, entre menos 0,5 y 1, es 1, eso es lo que me tendría que preguntar para poder responder esta pregunta, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué área tiene? A ver, los que se acuerdan, ese pedazo, como el rectángulo ese. ¿Cómo lo calculan? Es un rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Bueno, largo por ancho, ¿ya? Para los que no. A ver, la carta dice 1,5 por 0,5. Perfecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está del menos 0,5 al 1. Por lo tanto, hay 1,5. ¿Ya? Hay uno hasta aquí, hasta el 0,0. Y aquí suma los 0,5. 1,5. Y hacia arriba está marcado que es simplemente 0,5. Esto era 0,5. ¿Ya? Entonces tendría que multiplicar 1,5 por 0,5. Y eso es 0,75. ¿Ya? Veamos
pedacito que nos falta, el triángulo ese. ¿Qué altura tiene ese triángulo? También sería 0,5 la altura. Y la base sería desde el menos 0,5 al 0,5, sería, aquí hay 1 por 1, pero el triángulo es base por altura partido 2. Entonces 0,5 por 1 simplemente 0,5 y dividido 2 es 0,25. Si yo sumo estos dos, ¿cuánto me da? 0,75 más 0,25, 1. ¿Ya? ¿Es una función de densidad entonces? Sí, porque el área bajo la curva es 1. ¿Ya? Entonces la número 3 sería. Bueno, y para seguir para responder la pregunta, ¿f de x es creciente en todo su dominio? ¿Alguien podría contestar eso? Ya, perfecto, ¿no? ¿Cierto? Porque aquí tiene desde el 0 al 0,5 la función va hacia abajo, ahí decrece. ¿Ya? Así que no. Y la primera, f de x es mayor o igual que 0 para todo dominio de la función. Era lo primero que dije yo, que toda la curva tiene que estar por encima del eje x. F de x mayor o igual que 0 para todo dominio de la función. Sí. ¿Ya? Entonces sería 1 y 3, sería la letra D. Ya, bueno, yo en realidad estaba explicando estas cositas, estas dos. ¿Ya? Bueno, entonces la distribución, o sea, la función de densidad, la probabilidad del toma la variable x en el intervalo a como b está dada por esto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que hay entre A y B, ¿ya? Por ejemplo, A y B puede ser, no sé, pues si vemos las temperaturas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva un día que entre que hay 15 grados, que podría ser el A, y el B, que podría ser 18 grados? ¿Ya? Entonces, dime, Fernando. Entonces yo aquí en el A, te leo, pero voy a seguir por mente. Aquí podría poner entre 15 y aquí podría poner entre 18. Entonces, la probabilidad de calcular la probabilidad de calcular de que los grados sean entre 15 y 18 sería calcular el área bajo la curva que hay desde 15 hasta 18. Ya no importa, Fernando, no hay problema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, tratar de calcular la curva debajo del el área bajo la curva, perdón, entre los límites que me está poniendo la probabilidad que yo quiero obtener. ¿Ya? Ya. La función de densidad nos lleva a una otra función, que es esta que aparece aquí, que es una función súper fácil. De hecho, tengo una sobrina de 5 años que ayer me la cantaba. ¿Ya? No, pero esto en realidad es una función que va a determinar esta curvita de la campana de Gauss, ¿ya? No es que esta función tengan que aprendérsela o nada, ¿ya? Yo sé que es bien fea, pero es para que conozcan cómo es, simplemente, ¿ya? De hecho, esto que está acá en la última parte, el menos x menos todo eso, es el exponente de e, para que tengan como una idea de cómo es. ¿Ya? Bueno, ¿esto lo han visto alguna vez? Tercero medio. Bueno, esto era una de las cosas que más complicaba en la PSU, la antigua PSU. Y simplemente era de las cosas que más complicaba porque era algo que muchas veces no se veía. ¿Ya? Incluso hasta los mismos profes, conocí profes que no tenían idea de esto haciendo matemáticas. Bueno, eh, es una distribución, ¿ya? Es una función de densidad también que cumple con lo que vimos anteriormente, de que el área bajo la curva es 1, ¿ya? Obviamente aquí sacar el área bajo la curva no es tan fácil como con cuadrado y triángulo, ¿ya? Porque aquí tendría que calcularse con integrales o con algo así,
¿ya? Pero no es nuestro caso, nosotros la vamos a aceptar así como viene, sabiendo que alguien ya lo pensó por nosotros y está súper bien, está correcta, está verificada, yo también lo verifiqué, así que créanme que el área bajo la curva aquí es 1, ¿ya? Donde el punto más alto de esta curva va a estar justo en la media de la población, ¿ya? En la media de la población, eso que está ahí. Y el, el ancho de esa curva va a ser la desviación estándar, tanto para un lado como para el otro, ¿ya? Como los datos están distribuidos normalmente, quiere decir de que están así como muy bien ordenados, ¿ya? Donde la mayor cantidad de datos está justamente aquí al medio. También se dice de que la mediana y la moda también son igual que la media, ¿ya? Esto no suele pasar siempre, pero cuando los datos están así perfectamente ordenados y distribuidos normalmente, se supone que sí, la mediana y la moda son, y la media aritmética son la misma, ¿ya? ¿Quién será G. Wars? No sé, no lo pesco porque no entra con su nombre. Ya, ¿por qué está corriendo esto? Ahí sí. Bueno, algunas cositas antes de terminar, ya que ya nos va quedando menos tiempo. Cuando esta distribución binomial, o sea, normal, perdón, tiene la media aritmética distinta, ya como es el caso de acá de la derecha, la distribución se va a ir moviendo hacia la izquierda y hacia la derecha, ya nada más que eso, porque la media va cambiando de lugar en el gráfico, ya. Pero cuando la desviación estándar cambia, que es esa como O que aparece aquí, que en realidad es una letra griega sigma, lo que hace es ver si es que la curva, esa distribución, esa campanita, va a ser o más flaca o más ancha. Si va a ser como un monte así como el de los Teletubbies, como el rojo, o sino que va a ser así como una montaña, como la negra o como el verde. ¿Ya? Si es que la desviación estándar es mayor, entonces va a ser así como la roja. Si es que la desviación estándar es menor, va a ser así como la verde. ¿Ya? Esos también son datos como materia que en la evaluación puede aparecer igual. ¿Ya? Esto también se los puedo enviar. ¿Ah? Ahí me lo tienen que pedir nomás y se lo envío. Ya, y llegamos acá, pero no voy a ocupar esa. Voy a ocupar esa. Voy a buscar en Google nomás. Sé que hay una que es de Wikipedia, que tiene una foto bien buena. Algo apreté. Esta aquí, está aquí. ¿Ya? Que es la que hemos estado ocupando también. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Ya? Esto es siempre fijo, siempre es igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los datos ya están distribuidos normalmente. Entonces, cuando yo tengo una campanita así, independiente cuál sea la media, independiente cuál sea la desviación estándar, estos porcentajes son el porcentaje de la curva que se está representando, que está representando un intervalo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver, tengo una curva aquí y me dicen que hay unos datos con media, no sé, pues, en la estatura que es lo más común, 1,65, ¿ya? Y la desviación estándar es de 0,06. Entonces, eso me está queriendo decir de que aquí en la media va a ser 1,65, ¿ya? Y la desviación estándar aquí va a ser 0,06. ¿Qué quiere decir eso? De que hacia la derecha el 0,06 aumentó. Entonces aquí va a estar el 1,71. ¿Por qué? Porque 1,65 más 0,06
es 1,71. Y esto pasa tanto para la derecha como para la izquierda. Y así se sigue armando esta tablita o este gráfico. Yo creo que con unas 3 veces hacia la derecha y unas 3 veces hacia la izquierda es más que suficiente. 1,71, después 1,77, después 1,83, ya es suficiente. Y para el otro lado lo mismo. Aquí sería 1, a ver, ayúdenme, a ver si están atentos. Me gustaría igual que los de tercero más que todo participaran porque los de cuarto yo sé que lo tienen un poquito más fresco. ¿Ya? A ver, con 1,65, después ¿cuál vendría? 1,59, muy bien, Cata. 1,59. Bueno, los demás, si es que no han entendido, lo que estamos haciendo es que hacia la izquierda se resta 0,06 porque yo lo dije, ¿ya? Porque yo dije que la desviación estándar iba a ser 0,06. Si hubiese sido, por ejemplo, desviación estándar 0,03, hacia la izquierda hubiese sido 1,62, porque hubiese tenido que restar simplemente 3, ¿ya? Y después sigo, otra vez, 1,59, como la desviación estándar es 0,06, devuelvo a restar, entonces aquí sería 1,53. Y después 6 más, 1,47. ¿Ya? Entonces, ¿de qué sirve todo esto para ir terminando? Si es que alguien queda con duda, recuerden que me va a quedar 10 minutos más. ¿De qué sirve todo esto? Cuando los datos están distribuidos normalmente, y esto lo voy a poner aquí al ladito de la fotito que voy a poner aquí. Ya, ahí están las dos. La mía está más bonita, sí, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Tengo esta campanita de Gauss y yo puedo ahora preguntar cuál es la probabilidad de que en no sé, pues de una cantidad X de alumnos, cuál es la probabilidad de que yo saque una persona entre 1,65 y 1,71. Entonces, ¿qué hago yo? 1,65 y 1,71. Estoy aquí. Esta probabilidad, ¿cierto? Tendría que calcular cuál es el área bajo la curva de esto. Y aquí en la tablita, en el lado derecho, me están diciendo que justo ese espacio es el 34,1%. Por lo tanto, la probabilidad sería 34,1%. Nada más. Por ahora, por esta clase, nada más. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si les preguntara, ¿cuál es la probabilidad de calcular, o sea, de encontrar a alguien que mida entre 1,47 y 1,59? 1,47 está aquí y el 1,59 está acá. Entonces tendría que calcular el área bajo la curva de todo esto. De ahí hasta ahí. Todo eso. ¿Ya? Y acá me están diciendo de que este es 2,1% y el otro es 13,6%. ¿Qué hago entre esos dos? Los sumo. Por lo tanto, la probabilidad sería 15,7%. Y listo. Eso es todo. Por ahora, eso es todo. ¿Ya? La próxima clase, espero, todavía no estoy 100% seguro, por un tema de tiempo nomás, explicarles qué es lo que se hace cuando, por ejemplo, no les pregunto con números exactos que están ahí las desviaciones estándar, sino que si preguntarles, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que de este conjunto una persona sea mayor que 1,73, por ejemplo. Entonces ahí ya tendría que empezar a cortarla esto de aquí, 1,73, que sea mayor para allá, tendría que ser. ¿Ya? Que por ahora sería como cortar la curva acá en el 34,1 y ya sería difícil, o sea, en el 13,6, perdón. Sería mucho más difícil. ¿Ya? Sé que los de tercero tienen clase, así que eso mismo. Así que los de tercero pueden despedirse nomás. Bueno, en realidad todos. Si que alguien tiene dudas, se queda nomás. ¿Ya? Pero eso. Vayan despidiéndose. Cuídense. Cuídense. Ustedes igual. Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Chaito, chaito, chaito. Adiós, querido profesor. Adiós, querido alumno. Chao, chao. Chao, chao. Ya, Ángela. Gracias. Lo miraré. Chao, Ángela, que estés bien tú igual.